Señor Padre amado, en este momento que vamos a recibir tu palabra, Señor, que vamos a disponernos a deleitarnos en ello. Y queremos pedir que aparte de toda distracción de nosotros, Dios, que abra nuestro corazón, nuestro sentimiento plenamente, que estas palabras se queden grabadas como la roca que fue grabada con fuego, Señor, y que la tengamos, Señor, que la pongamos en práctica a lo largo de nuestra vida. Damos gracias por el hermano pastor, por el hermano Jorge, que ha preparado este mensaje, Señor. Te pedimos que lo uses, Señor, que sean tus labios, que seas tú que hables por medio de sus labios, su voz, Señor. Que le bendiga, Señor. Gracias, Padre, en Jesucristo, nuestro Señor, en oración. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. La bendición de Dios esté con usted siempre. Que si está la bendición de Dios con nosotros, todo está bien. Todo está bien. ¿Recuerda los cantos que hemos cantado? Hoy el mensaje es de recordar. Y el primer examen es, ¿recuerda los cantos? El último, por lo menos. ¿Qué decía el último canto? Sin ti no tenemos esperanza. ¿A qué se refiere, hermano? Sin Jesús nada podemos hacer. Es por eso que nosotros realmente palpemos lo que estamos haciendo y reconozcamos lo importante que es Jesús en la vida del cristiano. El ánimo vuelve cuando Jesús habla. Usted puede estar muy decaído, pero cuando nosotros hemos comprendido quién es Jesús y cómo va a escuchar usted la voz de Jesús, la voz de Dios. ¿Cree usted que va a venir una voz del cielo? Ya no puede darse eso. Eso se produjo en los antepasados, a los profetas. Dios les hablaba directamente a hombres escogidos que él eligió. Era cuando la revelación, cuando la Biblia no estaba completa. Hoy, aquí está toda la revelación. Entonces, para escuchar la voz de Dios, tiene usted que abrir la palabra, abrir la Biblia para saber lo que Dios le está diciendo. El ánimo vuelve cuando Jesús habla. El mensaje central y más importante de los evangelios es la vida de Cristo y su ministerio terrenal. En muchas ocasiones me han preguntado a mí, ¿usted es evangelio? Y le digo yo no soy evangelio. La Biblia me habla que solo existieron 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios que existieron. Y hablan estos 4 evangelios acerca de la vida de Cristo y su ministerio terrenal. Entonces, si usted no es evangelio, ¿qué es? Usted y yo somos cristianos. Cristianos nada más. Evangelio significa una sola cosa. ¿Qué significa la palabra evangelios? Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, hermano? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es evangelios. De ahí, nosotros como hijos e hijas que somos de Dios, debemos partir de ahí. ¿Cómo debemos de guiarnos para saber cuál es nuestra manera de vivir en la fe? De ahí usted y yo debemos de partir. Si hay algo a lo cual merece tener toda nuestra atención, fueron las palabras que nuestro Señor nos dijo en todos los hechos relatados. Hay tantos acontecimientos en la palabra de Dios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran toda la historia de Jesús en la tierra. Cómo vino Jesús, cómo nació de una mujer, dónde nació, cómo creció, cómo fueron sus pasos, por quién fue criado el Señor. Y luego su ministerio. Un ministerio de 3 años. 3 años. 3 años duros, crueles, con mucho sacrificio y dolor que tuvo que enfrentar el Señor. Desprecio, escupido su rostro, despreciado y desechado. Pero hermano, cuando Jesús habla, el ánimo vuelve.
aquellos hombres pensaron que todo había pasado. Jesús crucificado en la cruz y todo pasó ya. Todo está acabado. ¿Qué dijo el soldado que estaba al pie de la cruz cuando miró que los sepulcros se abrieron, que las piedras se rodaron y tantos acontecimientos? El velo del templo se rasgó. ¿Qué dijo aquel hombre? Aún Jesús estando muerto, habló con los hechos que se produjeron. ¿Qué dijo aquel hombre? Verdaderamente, este era hijo de Dios. Verdaderamente. ¿Qué dice usted? ¿Qué decimos nosotros, hermanos? Verdaderamente este Jesús que vino a la tierra, este Jesús que es mi hermano, este Jesús a quien yo sigo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios. Cristo ve la realidad de una perspectiva diferente a la que nosotros vemos. Nosotros vemos muchas veces una vida confusa, llena de obstáculos, de dificultades, de esfuerzos, de tantas cosas. Pero Jesús aprendió a ver la vida con una perspectiva diferente, siendo de carne y hueso como usted y como yo. Porque apartando a Jesús, que era el Hijo de Dios, que había sido enviado con una misión especial, sufrió como usted sufre, como nosotros sufrimos. ¿Acaso usted no ha sido despreciado alguna vez? Sí. A veces hasta por nuestra propia familia somos despreciados. Hermanos o qué padres que castigados inocentemente. Jesús pasó eso. Y quizá nosotros lo hemos pasado también. Pero Cristo ve esa realidad que nosotros no vemos. Ante toda circunstancia en nuestra vida, Él nos da una palabra poderosa para que sigamos adelante sin desmayar. Aprende a escuchar a Jesús y no tendrás que desmayar. Y no tendrás desánimo. Para mantenerte firme siempre, es un consejo, siempre debes de aprender a escuchar a Jesús. Escucha a Jesús. Y quizás el desánimo que venga a tu vida será mínimo, hermano, mínimo. Entre más apegado estés a Jesús, más fácil será para ti. O cómo hacen los hombres que tienen su oficio. El hermano Alejandro, por ejemplo, ¿verdad? Es electricista. Quizás él se graduó de electricista, pero si no hubiese practicado y no hiciera lo mismo todos los días, no hiciera lo que hoy hace. Entonces, todo necesita una práctica, estar de cerca, actualizándose. Los maestros, ¿qué hacen los maestros? Actualizándose cada día, las matemáticas, los números, los ejercicios que hay que hacer. Hay que estar muy actualizado, muy de cerca. Lo mismo el cristiano, hermano. Lo mismo, el cristiano tiene que estar cerca de Dios, bajo aquella sombra que lo protege, bajo aquella sombra que no deja que el sol caiga sobre él. Es así. Las palabras de Cristo tienen vida. Tienen vida. Yo quiero que hoy vamos a ver 5 ejemplos mostrados acerca de Jesús, la frase de Jesús, única de Jesús. Frases únicas que él enseñó, que solo a él se le escucharon. Que no he visto yo en la Biblia que otro haya dicho estas frases que dijo Jesús, únicas del maestro. La frase que Jesús usó a personas en circunstancias difíciles. Vamos a ver 5 ejemplos de familias, de personas que estaban en momentos críticos de su vida, difíciles. Pero Jesús siempre tenía una palabra adecuada. Siempre tiene una palabra adecuada para aquellas personas en momentos difíciles. Y vamos a leer 5 versículos. De estos 5 versículos vamos a partir el día de hoy. Los leemos en línea y luego vamos a seguir narrando esta enseñanza que Dios nos da en este día de hoy. La lectura que leía nuestro hermano en Mateos 9:22. Mateos 9:2. 9:2. No es la lectura que leía nuestro hermano, es más adelante. Mateos 9, versículo 2. Bueno, leemos desde el 1 para que usted entienda. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos a leer Mateos 9:22, un poquito más adelante. Mateos 9:22. Bueno, del 20 leemos. Nos robamos un poquito 2 versículos más. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, viéndose, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Interesante. Vaya notando las palabras que Jesús está usando. Vaya notando lo que Jesús le está diciendo a estas personas. Es muy maravilloso si usted deja que la palabra entre en su mente y usted la saborea y le busca organizarla y busca darle el lugar adecuado, ¿verdad? Como que se vaya a sentar una persona en la silla. Tiene que estar bien puesta la silla, porque si no se va a caer. Entonces, adecúe la palabra como tiene que adecuarla en su mente y en su corazón. Y vea usted que sí le va a hallar sabor y le va a hallar sentido. Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículo 27. Versículo 27. 26 y 27. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra frase interesante. Tened ánimo. La misma frase está usando el Señor en esta lectura. Y cambia un poquito Juan 16:33, que es un versículo muy conocido. Juan 16:33. Pero está pasando lo mismo en estos acontecimientos. El miedo, la turbación de las personas cuando se sienten a la deriva, cuando se sienten en dificultad. Versículo 32 y 33 de Juan 16. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La enseñanza de Jesús siempre me ha impactado, cómo le está lanzando al mundo: tengan paz, tengan confianza, confíen, así como yo he vencido. Y esto no es nuevo, yo se los dije antes. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Confíen, porque yo he vencido al mundo, y como yo lo hice, ustedes también lo harán. Eso le está enseñando Jesús. Hechos 23, el último versículo que vamos a leer en este día. Hechos 23:11. Hechos 23:11 dice la palabra. Versículo 10 y 11. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Mi pregunta es: Pablo, ¿cree usted que cobraría el ánimo? Claro que sí. Pablo no se cayó en ningún momento de su vida. Mientras vivió Pablo, fue ácido, dice, hablando de Cristo. Pablo no se cayó. Y más cuando el Señor le decía: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, porque como lo has hecho en Jerusalén, es necesario que lo hagas en diferentes partes del mundo. Y sabe que este dicho aún se sigue manteniendo hoy. Lo que Pablo dijo, las palabras de Pablo aún fortalecen hoy a las gentes, aún sigue latente. Por eso el Señor se lo dijo. Qué maravilloso es el Señor.
La lectura de esta palabra recuerda 5 imágenes familiares del Nuevo Testamento que ya vimos. Lo sucedido, lo que pasó. La número 1 es la de un hombre paralítico llevado por sus amigos a la presencia de Jesús. Imagínese usted un hombre tendido en la cama. ¿Cómo se mueve ese hombre para ir a Jesús? Si es un hombre paralítico, ¿cómo haría ese hombre para llegar a Jesús? ¿Valerse por él mismo? No podía. No podía ser. ¿Cómo podía este hombre cobrar el ánimo, hermanos, para levantarse y ir a Jesús? ¿Cómo hacerlo? Pero ahí estaban sus amigos. Ahí estaba una mano tendida para este hombre, para llevarlo hacia aquel hombre que las palabras cobran vida y dan ánimo. ¿Y qué le dijo, verdad, el Señor? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó con el paralítico? ¿Lo regresaron sus amigos en la cama otra vez? No, no. Ese hombre se levantó y cobró el ánimo. ¿Por qué? ¿Quién se lo dijo? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús cobra, hace que los seres humanos cobren el ánimo cuando el ánimo está por los suelos, cuando el ánimo no existe. Jesús lo hace posible, si se puede creer, si se puede llevar en el corazón todo esto. Número 2, el conocido ejemplo de la mujer que sufrió 12 años de flujo de sangre. Una mujer preocupada por todo el sufrimiento de 12 años de dolor físico y que al buscar la solución más bien encontraba más dificultad. Su dinero había escaseado porque los médicos le habían quitado ya toda la plata que tenía y no había solución para él. Esta triste historia me recuerda a una persona que yo no la conocí, pero que me hubiese gustado conocer. Qué difícil es una mujer que había sufrido tanto, que estaba destrozada. ¿Y cómo hacer para llegar a Jesús? ¿Cómo hacer? Pero escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad, pero los obstáculos se presentan para el ser humano. Los obstáculos se presentan muchas veces que ve imposible las cosas de hacer. Y yo arrastrándome por el suelo, dijo que ¿cómo es posible que yo pueda llegar? Pero la fe era tan grande, si tan solo estiro mi mano y rozar el borde de su mano. Mas sin embargo lo hizo. Hizo el esfuerzo, quizás el último esfuerzo de esta mujer era ese, hermano, mínimo, de llegar al borde, a los ruedos del vestido de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y dice que el flujo de sangre cesó. El sufrimiento para aquella mujer había terminado. La esclavitud para aquella mujer había terminado cuando se encontró con Jesús. Las dificultades para nosotros, la paz, la alegría para nosotros ha sido cuando Jesús llegó a nuestras vidas. La vida ha cambiado totalmente diferente en las personas cuando han conocido a Jesús. Y fue el acontecimiento de esta mujer. Número 3 es el grupo de discípulos en medio de las dificultades surgidas por el camino del deber. El maestro les había ordenado que pusieran la proa de su barco hacia la orilla más lejano del viento. Pero las olas, dice, eran contrarias y muy bulliciosas. ¿Y qué vieron los discípulos del Señor? Un fantasma que caminaba entre las aguas. El miedo le hace ver al ser humano cosas que no son. El miedo le hace actuar de forma incorrecta al ser humano. El miedo le hace correr. El miedo le hace hablar y decir cosas que no debe de decir. Los discípulos dijeron un fantasma. ¿Qué les dijo el Señor? Ten ánimo, no temáis. Yo soy. El maestro se identifica con sus discípulos. Qué bonitas las palabras que usa Jesús. Me gusta mucho al estudiar la palabra de Dios. Muy maravilloso cuando
cuando podemos ver todos estos acontecimientos y a veces nosotros pasamos con una mente desapercibida, tan ocupada, tan saturada del mundo, de las cosas que nos rodean, que nos hace falta abrir un poco más de espacio para que haya más espacio para el Señor. Debe de haber más espacio. El cuarto es la de una compañía de discípulos cara a cara con el hecho de la inminente partida de su Señor. Jesús le dijo, la hora ha llegado en que seréis esparcidos, uno para allá, otro para allá, y me dejaréis solos. Me van a dejar solos después de andar conmigo, después de haber conocido el ministerio, de haber conocido que yo soy el Hijo de Dios, me dejaréis solos. Pero yo no estoy solo, les dijo el Señor, porque mi Padre está conmigo. No pudieron creer que Jesús se iba al cielo. No pudieron creer o no pudieron realmente comprender las palabras de Jesús, que un día Jesús se iba a ir, que los iba a dejar. Jesús se fue al cielo y según ellos, hermanos, quedaron, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué Jesús se tiene que ir? Y todas las palabras que nos ha dicho. Mas, sin embargo, el Señor les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Tengan paz. Confíen que yo he vencido al mundo. Amados hermanos, el último, la número 5, es el cuadro de este siervo de Dios en la cárcel rescatado por una turba, el apóstol Pablo. ¿Qué le puedo decir yo a usted del apóstol Pablo? Un hombre maravilloso, un hombre ejemplar en todos los sentidos, porque según la ley él hacía las cosas correctas, pero cuando conoce a Cristo, remedia su vida y la vuelve a hacer como debía de ser. El último apóstol añadido por el Señor, el apóstol Pablo, que no anduvo con Jesús en la tierra, que no conoció su ministerio como lo recibieron nosotros, pero él lo recibió directamente de Cristo. Desde el rayo, desde el resplandor de luz que lo dejó ciego por 3 días y por 3 noches. Recuerda cuando iba camino a Damasco, tiene ese encuentro con Jesús maravilloso. Lo que puede hacer Jesús en la vida de un ser humano. Y lo que hizo con los apóstoles, lo que hizo con la mujer del flujo de sangre, lo que hizo al levantar la hija de Jairo. Aquella niña estaba muerta, hermano. ¿Estaba muerta, sí o no? La Biblia dice que estaba muerta. Pero él, ¿qué dijo? Que solo dormía. ¿Por qué? Porque lo imposible para los hombres, él lo hace posible. Es así. Cuando podemos creer, cuando podemos comprender las maravillas de Dios, hermanos. El hecho central de estas imágenes no es las almas atribuladas. El hecho central es el de Cristo y lo que les dijo a estas personas. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso lo que Jesús puede hacer. Al hombre enfermo de parálisis le dijo, yo me lo imagino a Jesús diciéndole, crea que cuando yo estudiaba, este pequeño sermón, era la 1 de la mañana. Y yo, sin nada de sueño todavía, ¿verdad? Yo estudiaba y me imaginaba a Jesús. Yo le miraba los labios a Jesús diciéndole, ten ánimo, hijo, con esa dulzura, con ese acercamiento, hermano, con ese amor mostrado por Jesús al paralítico, ten ánimo, hijo. Si usted se encontrara hoy a Jesús y lo mirara destrozado, ¿qué le diría? El Señor quizás le diría lo mismo. Ten ánimo, hija, levántate. Levántate. A la mujer quebrantada, mayugada, cansada y demacrada de perder tanta sangre, mayugada esta mujer y desamparada, le dijo las palabras mágicas de Jesús. Ten ánimo, hija. La salvación ha llegado a ti. Ten ánimo, dejarás de sufrir. A los discípulos en medio de la tormenta, aterrorizados por la proximidad de aquel fantasma, el fantasma salvador, había llegado a ellos. El fantasma caminando entre las aguas les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Al apóstol Pablo en la prisión le dijo, ten ánimo, Pablo. El llamado de Jesús, queridos hermanos, el llamado de Jesús
es para que usted y yo tengamos ánimo. Esa es la enseñanza del día de hoy. Que usted y yo tengamos el ánimo siempre, porque tendrá momentos difíciles. Si ha tenido momentos difíciles, es posible que se enfrente con momentos más difíciles en su vida, pero que usted esté preparado y tenga ese ánimo para seguir adelante. Estudiando un poco la palabra, encuentro que estas son las únicas ocasiones en las que tenemos algún registro de que se haya usado estas expresiones exactamente con la misma expresión dirigidas a las personas. Realmente son únicas de Cristo. Amados hermanos, veamos, vamos a ver un pequeño video para cerrar. Vamos a ver un pequeño video y solo le animo, mis hermanos, tener ánimo y dé un paso al frente. Nuestro hermano